Lunes 26 de mayo de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. Les quiero invitar para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia siempre nueva del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, en este día lunes les comparto con mucha alegría las lecturas correspondientes de la liturgia de la palabra. La primera es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, versículos del 11 al 15. Nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó: si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. El Evangelio, queridos hermanos, es tomado de San Juan, capítulo 15, versículo 26 y capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga, más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni a mi Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por el don de tu palabra, con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, venimos escuchando
la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es también llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y el escritor sagrado nos va llevando también por esas travesías, esos viajes misioneros que el apóstol San Pablo iba realizando dentro del territorio correspondiente al Imperio Romano. El imperio se extendía hasta aquellas ciudades que pertenecían a Macedonia, y por allí estaba el apóstol llevando la palabra. Es un hombre que predica a tiempo y a destiempo, como él lo va a decir en una de sus cartas. Y dice la Escritura que el sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Los apóstoles se van moviendo también en búsqueda de Dios, lugares de oración, lugares de encuentro con Dios. Miren la importancia de ser personas de oración, que todos los días nos estamos preocupando por poder llegar allí donde se encuentra la presencia de Dios. Y dice la Escritura, nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Habían varias mujeres allí, y dentro de ellas el escritor sagrado destaca a una. Se llamaba Lidia, era natural de Tiatira, vendedora de púrpura que adoraba al Dios verdadero. Era una mujer temerosa de Dios. Había recibido una tradición del Dios verdadero, del Dios auténtico. Y entonces, al escuchar la predicación de San Pablo, y más que la predicación, el diálogo cotidiano de San Pablo. Cuando una persona se consagra a Dios, pareciera que todo el tiempo está predicando, porque todo el tiempo está anunciando el Evangelio. Todo el tiempo nos está hablando de Dios, y esto es hermoso encontrarlo. Personas que viven 24/7 para la obra del reino de los cielos. Personas que con su vida, con su testimonio, con sus esfuerzos, están llevando almas, personas, para hacerlas ciudadanas del reino. Y esto es lo que sucede con el apóstol San Pablo. Estaba teniendo una conversación con las mujeres, y aquella Lidia escuchó todo lo que el apóstol iba contando, para él tan natural como hablar de Jesús. Lo tenía tan claro en la punta de la lengua, como decimos nosotros. De su boca salía el anuncio del Salvador. Y entonces dice la Escritura que el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Aquí podemos notar también el actuar discreto del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios entra a las profundidades del ser y empieza a tocar, empieza a sondear el corazón y va abriendo caminos en el corazón que se está disponiendo, en los corazones que tienen sed de Dios. Y dice la Escritura que el Señor le abrió el corazón. Hay personas que dicen: Padre, ¿yo cómo hago para que mi hijo, para que mi esposo, para que mi esposa, para que mi hermano, mi papá, mi mamá, el compañero del trabajo crean Dios? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Y yo simplemente les digo: oren, oren para que sea el Señor el que abra ese corazón. Porque solo Dios puede tocar a la puerta del corazón, a lo íntimo del ser. Y tocar a la puerta del corazón y poder abrir ese corazón, solo Dios lo puede realizar. ¿Y por qué les digo que solo Dios lo puede realizar? Porque resulta que el corazón del hombre es una puerta que solo se abre desde dentro. ¿Y quién es el que mora dentro del corazón y quién puede penetrar, traspasar todas las barreras? El Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo resucitado entró en el corazón de Lidia y le abrió la puerta para que el mensaje de Pablo entrara. Y miren lo más importante, lo más espectacular que nos narra la Escritura. Se bautizó
con toda su familia. Esta es una promesa grande que encontramos varias veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El bautismo es el signo eficaz de la aceptación de la palabra, de la conversión de los corazones. Y cuando un corazón se hace bautizar, cuando una persona deja que la predicación toque las fibras de su ser, se hace bautizar, recibe la gracia de Dios, esa bendición no es solo para esa persona, sino que se extiende para toda la familia. Y esto fue lo que sucedió en la casa de Lidia. Y miren lo que dice el escritor sagrado. Nos invitó con las siguientes palabras: si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Es el testimonio que dan los apóstoles. Nos obligó a aceptar. Hay personas que persuaden, insisten con una capacidad que a uno solamente le queda decir, bueno, está bien. Y eso fue lo que sucedió con los apóstoles, con Pablo y con su compañero en aquel momento, debido a que esta persona le abrió la puerta del corazón a Dios y Dios entró a transformarla a ella y a toda su familia. Hermanos, hermanas que escuchan esta palabra, si tú le abres el corazón al Señor, la salvación llegará para ti y para toda tu casa, para toda tu familia, porque esa es la promesa grande de Dios. Y nosotros creemos en las promesas de Dios. En mi casa, en mi familia, mi papá le abrió la puerta del corazón al Señor, mi mamá le abrió la puerta y la bendición entró en toda la familia, en todos los hijos. Y nosotros somos el fruto del sí que mi papá y mi mamá le dieron al Señor en un día, en un momento donde el Señor tocó a la puerta, insistió y ellos le abrieron. Y por eso es hermoso lo que dice la palabra en el día de hoy, porque es que esta es una experiencia vivida, es un acontecimiento que salva, que transforma, que abre puertas, caminos de bendición. Si tú supieras, mi hermano, el poder y la gracia que viene cuando tú le dices sí al Señor. Cuando María le dijo sí al Señor, nos abrió la puerta de la bendición para toda la humanidad. El sí que tú le puedas decir a la palabra, al llamado del verbo que resuena en tu interior, puede traer consecuencias tan grandes que pueden traspasar de generación en generación. Miren el poder de decirle sí al Señor, de aceptar su palabra, de aceptar su llamado. A veces nosotros no sabemos, pero con nuestro sí podemos beneficiar a tantas personas. Hoy le dices sí al Señor y el Señor se glorifica de una manera inmensa en ti, en tu casa, en tu familia, con tus amigos e incluso con las personas que tú menos te esperas. Un sí puede ser lo que marque el antes y el después en la historia de la salvación de todo un pueblo. El sí que le podemos dar al llamado de Dios. El evangelio del día de hoy nos habla de algo muy importante. Jesús sabe que está próximo a dejar este mundo y nosotros estamos en el tiempo de Pascua, pero ya próximos a Pentecostés. Y entonces el Señor dice a sus discípulos: cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. El Señor, a través de su Evangelio, nos está preparando el corazón para Pentecostés, para la llegada del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Y por eso lo anuncia: cuando venga el Paráclito, es decir, el abogado, el defensor, el que viene a impulsarnos,
a animarnos. Jesús dice cuando venga el otro Paráclito, ya que el primer Paráclito es Él. El Señor es el primer abogado nuestro. Aboga delante del Padre para la salvación de nuestros corazones. Pero dice, vendrá otro Paráclito, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, y añade, el que os enviaré desde el Padre, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Jesús nos está revelando a la tercera persona de la Santísima Trinidad. El pueblo de Israel conocía a Dios desde Abraham, desde ese llamado Abraham. Conocía a Dios y creía en el Dios uno, pero desconocían que era trinitario, que era un solo Dios en tres personas distintas. Pues con la encarnación del Verbo, de Jesucristo, palabra eterna del Padre, nos dimos cuenta de que habían dos divinas personas, el Padre y el Hijo. Jesús todo el tiempo está hablando de que Él procede del Padre y de que el Padre y Él son una sola realidad. Y ahora nos está anunciando al Espíritu, al Paráclito, al abogado, al Espíritu de la verdad, el que procede del Padre, el que procede del Hijo, el amor poderoso de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y dice, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio. Hermanos, ¿qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros? A dar testimonio de que Jesús está vivo y resucitado. Sin el Espíritu Santo no podremos entender toda la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo es esencial en nuestra vida, en nuestro camino de conversión. Sin el Espíritu Santo permanecemos sumidos en la oscuridad, en la ignorancia, en el pecado. Por eso es el Espíritu de la verdad, el que viene a dar testimonio de Jesús. Y cuando Él viene y me convence interiormente, como convenció a Lidia en la primera lectura, cuando nos persuade sutilmente en lo profundo del corazón, cuando hace esa obra, yo quedo tan convencido que yo voy a dar testimonio de Jesús. No es suficiente con que yo me convenza. Yo quiero que otros también se convenzan. ¿Y quién hace esa obra? El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu que viene a conducirnos hacia la verdad completa. Y dice Jesús, os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. El que no tiene el Espíritu Santo comete errores tan garrafales como el que está diciendo Jesús. Incluso cuando les estén dando muerte a ustedes, pensarán que le están dando culto a Dios. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando en nosotros no está el Espíritu de la verdad. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí, mucho menos al Espíritu Santo. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que yo os había dicho. Hermanos, pidamos esa gracia, pidamos ese don, pidamos al Espíritu Santo que venga, que dé testimonio, que nos convenza, que nos conduzca hacia la verdad completa, hacia el conocimiento de la ciencia divina, Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos lleve al reino de los cielos. Él es nuestro abogado. Por eso debemos de llamarlo todos los días. No puede pasar un día, mis hermanos, en el cual no invoquemos, no llamemos, no anhelemos al Espíritu Santo en el corazón. Yo quiero aprovechar para invitarlos
Hoy lunes 27 de mayo a las 7 de la noche hora de Colombia, a través de este canal de evangelización, vamos a iniciar la consagración al Espíritu Santo, para que conozcamos quién es el Espíritu Santo, cómo actúa en nosotros y qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Te invito y te reto a consagrarte al Espíritu de Dios. Qué bueno que te des esta oportunidad, esta gracia de entregar toda tu vida, todo tu corazón a la obra y a la gracia del Espíritu Santo. Es así que les espero a todos con mucho cariño. Que Dios les bendiga y les guarde en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.